que es la patología gastrointestinal. Este tema es muy interesante porque va a entrar en su parcial, tanto teórico como práctico. Entonces, como no hay órganos en el laboratorio, yo fui a ver, no hay órganos así estómagos que tengan enfermedad de Menetrier o gastritis crónicas, no hay. Y es por eso que no se puede hacer una clase, digamos, explícitamente práctica, ¿no? En el laboratorio de anatomía patológica solamente hay vesícula, ¿no? Vesícula biliar con cálculo. Entonces vamos a tratar de que la siguiente clase sea en el laboratorio para que podamos ver los cálculos, ¿ya? Y ustedes puedan ver cómo se puede formar incluso un cáncer a nivel de la vesícula. Bien, entonces voy a compartir. Quiero que todos ustedes participen. Yo voy a preguntar, participen ustedes, den a conocer lo que ustedes saben y así para que podamos interactuar y ustedes también compartan su conocimiento. Porque uno aprende así, cometiendo errores. Uno se equivoca y el otro le corrige, para eso estamos, para corregir. Entonces, si uno se equivoca, entonces así uno aprende. Aprende con los errores. Se aprende participando. Así es como uno aprende. Bien, entonces vamos a comenzar. Ustedes participen, no se olviden en la clase participar, dar a conocer lo que ustedes saben. Y enseguida vamos a iniciar con lo que continúa. Bien, ¿qué dicen ustedes? ¿Hacemos un repaso de gastritis o continuamos donde estábamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cos? ¿Están por ahí? Ya, entonces vamos a continuar donde quedamos. Ya, vamos a continuar donde nos hemos quedado. Nos quedamos en gastritis autoinmunitaria. ¿Qué se les viene a la cabeza a ustedes cuando yo les pregunto qué es una gastritis autoinmunitaria? ¿Ustedes qué piensan en su cerebro, en sus áreas de Brodmann? ¿Qué es ustedes lo que piensan? Chicos, a ver, participen. ¿Qué creen ustedes que piensan? ¿Qué creen ustedes que significa una gastritis autoinmunitaria? ¿Dónde está la inflamación? ¿En dónde está la enfermedad? Eso quiero que me respondan. Gastritis autoinmunitaria. A ver, vamos a ver si se ve la pantalla. Sí, se ve la pantalla. A ver, digan ustedes. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando yo les digo gastritis autoinmunitaria? ¿Qué es para ustedes una gastritis autoinmune? A ver, respondan, no pasa nada si se equivocan. O no se escucha bien mi audio, y si se escucha bien mi audio. Ya, vamos a continuar, ¿ven? Bien. Entonces, cuando yo digo una gastritis autoinmunitaria, gastritis significa que el estómago, a nivel gastrointestinal, o sea, el estómago, se está inflamando. Aquí es donde está mi puntero. Se está inflamando. Gastritis. Esa es una gastritis. Pero, ¿qué pasa en esta gastritis autoinmunitaria? Va a ser distinta a la producida por gastritis por Helicobacter pylori. Aquí, ¿qué células en gastritis por Helicobacter pylori? ¿Qué células inflamatorias prevalecían más en la gastritis por Helicobacter pylori? ¿Qué células sanguíneas prevalecían más o habían en mayor número?
Los linfocitos, los macrófagos, las células plasmáticas, los neutrófilos, los eosinófilos, ¿cuáles? Hay una que prevalecía más en la gastritis por Helicobacter pylori. Y así podíamos dar un diagnóstico. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál era esa célula que prevalecía en la gastritis por Helicobacter pylori? Y eso, ojo, fue pregunta de examen en gastro. Son los neutrófilos. ¿Ya? Anoten bien estos en sus apuntes. Son los neutrófilos, los que predominan más en la gastritis por Helicobacter pylori. Miren cómo se forman como unos folículos en la lámina superficial de la lámina propia. En la parte superficial se forman hartos cúmulos de neutrófilos. ¿Bien? Y ahí miren, podemos ver aquí un neutrófilo, aquí otro neutrófilo, y aquí en las tinciones por Wartin-Starry, se pueden observar los bacilos, más pequeñas que una célula de la mucosa del estómago. Bien, entonces cuando decimos gastritis autoinmunitaria, ¿qué células van a estar encargadas de destruirme o de producirme esa gastritis, ese daño en el estómago? ¿Qué células? ¿Los neutrófilos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Falso o verdadero? Son los neutrófilos los principales causantes de la gastritis autoinmunitaria. ¿Falso o verdadero? ¿Falso? ¿Está bien? ¿Puede ser? Falso. La gastritis autoinmunitaria está dado principalmente por linfocitos y macrófagos, o sea, células mononucleares. Va a ser pregunta de examen en práctica. ¿Cuál es lo que le diferencia en la celularidad a la gastritis por Helicobacter pylori y la gastritis autoinmunitaria? ¿Cuál es lo que les diferencia? Hay mucha diferencia. Mira, aquí hay un cuadrito donde es pregunta en teoría también. Este cuadrito es claro. ¿Ya? Estos cuadritos lo voy a preguntar, porque esto va a entrar obviamente en su teórico y van a estudiar de aquí. ¿Ya? Entonces no se olviden, la gastritis por Helicobacter pylori predominan los neutrófilos, los polimorfonucleares, y la gastritis autoinmunitaria por linfocitos y macrófagos, o sea, mononucleares. Anoten eso en sus apuntes. Y siempre es bueno hacer apuntes. Ahora, ¿por qué? ¿Quién me puede explicar por qué la gastritis autoinmunitaria está repleta de linfocitos y de macrófagos? ¿Quién me puede dar una explicación a eso? ¿Y por qué no aquí puede haber linfocitos y macrófagos aquí en el linfocito? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Porque en la gastritis autoinmunitaria los linfocitos TCD4 son los culpables de segregar, ya de que haya una reacción inflamatoria, una destrucción para las células parietales del estómago. Y obviamente con eso afectando las células parietales del estómago, ¿ustedes qué creen? ¿Va a haber aumento de ácido clorhídrico o va a bajar el ácido clorhídrico que produce el estómago? ¿Qué dicen ustedes? Si los linfocitos destruyen las células parietales del estómago, las destruye. Aquí debería estar las células parietales del estómago, aquí, no está mi puntero. Aquí en el cuerpo y en el fundus se ubican. ¿Dónde se ubican las células parietales del estómago? En la porción fúndica del estómago y en el cuerpo del estómago.
en el fundus, en el cuerpo. Ahí se encuentran principalmente las células parietales. ¿Y qué pasa cuando hay una inflamación, una gastritis autoinmunitaria? Estos linfocitos TCD4 van a enviar, incluso junto con los linfocitos B, autoanticuerpos para destruir esas células parietales del estómago, del cuerpo y el fundus. Entonces, ¿dónde me afecta normalmente la gastritis autoinmunitaria si las células parietales están en el fundus y en el cuerpo en mayor medida? ¿Dónde va a afectar la gastritis autoinmunitaria? ¿Dónde? ¿Dónde me va a afectar? ¿En dónde? No los escucho. ¿En dónde? Bueno, chicos, participen. Ustedes tienen que participar, así se aprende. Así se aprende anatomía patológica. Participando, equivocándose. Si las células parietales están aquí en el fundus y en el estómago, ¿dónde me va a afectar principalmente la gastritis autoinmunitaria? ¿Dónde me va a afectar? Chicos, así para que avancemos porque estamos tardando. ¿Dónde va a afectar la gastritis autoinmunitaria? ¿En qué A porción los del cuerpo? cuerpos y fundus. Muy bien, así tienen que participar. En el cuerpo y en el fundus del estómago. Va a ser su pregunta de examen. La gastritis autoinmunitaria me afecta el cuerpo y el fundus del estómago. Y se acompaña de una hipersecreción de qué? Imagínense que destruye las células parietales. Va a empezar a crecer la flora neuroendocrina, o sea, van a empezar a formarme gastrina. Anoten eso. La gastrina me estimula las células parietales para que puedan producir ácido clorhídrico. Imagínense que haya la gastritis autoinmunitaria y destruye esas células parietales. Entonces, ¿qué va a hacer las células neuroendocrinas que secretan que secretan gastrina? Van a secretar con mayor cantidad. O sea, me van a producir una hipergastrinemia. Pregunta esa. Ya, no se olviden de eso. La hipergastrinemia está dado por una compensación para querer compensar esas pérdidas de células parietales o la mucosa oxíntica. ¿Listo? Entonces no se olviden. Hay hipergastrinemia para compensar las pérdidas de células parietales. ¿Y esto qué me puede traer si hay una hipersecreción de gastrina? Y no hay ácido, el ácido clorhídrico está disminuido. Como aquí, mira, la diferencia de gastritis crónica, ¿no? Tanto autoinmunitaria como por el Helicobacter pylori, que estas características son importantes. ¿Qué está el cuadrito? Entonces, hipergastrinemia. Por compensación a las pérdidas de células parietales. Anoten eso, estos apuntes. Anoten. ¿Dónde se secreta la gastrina entonces? ¿Dónde? ¿En qué lugar del estómago se secreta? Histología básica. ¿Dónde se secreta gastrina? ¿Dónde creen que se secreta gastrina? ¿Qué porción del estómago?
A ver, pensemos. En el fundus y en el cuerpo hay mayor cantidad de células parietales. Y esas me secretan dos cosas. ¿Ya? Me secretan factor intrínseco, también llamado factor intrínseco de Castle, y el otro que es el ácido clorhídrico. Ahora imagínense ustedes, ¿qué pasa si no hay ácido clorhídrico y no hay factor intrínseco que me secreta las células parietales del estómago? Esas sustancias, el factor intrínseco no va a llevar a la vitamina B12 y por ende se va a formar lo que todos tememos, una anemia perniciosa por disminución del factor intrínseco mismo. Porque en esta gastritis autoinmunitaria los linfocitos TCD4 son los culpables. Entonces yo les voy a preguntar, ¿cuáles son los culpables? ¿Qué células son las culpables de producirme esos autoanticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco? Son los linfocitos TSD4. ¿Ya? Por eso es una gastritis autoinmunitaria. Anoten todo eso, es importante. Ustedes lo van a ver al año, lo van a ver igual. Yo cuando estaba en segundo igual lo veía. Y me ponía a estudiar todos estos casos de aquí, gastritis autoinmunitaria, gastritis, cólico, este estilo. Todo el libro de Robbins. Leerlo así completo. Y 2 veces. Y así para poder entenderlo mejor todo esto. ¿Bien? Porque su examen va a entrar de aquí nomás. Su examen teórico. Y su examen práctico lo mismo, del libro de Robbins, la bibliografía, que es uno de los mejores libros que yo he visto, la verdad. Para mí el mejor libro es este, hasta ahorita. Patología estructural y funcional de Robbins. Porque todo tiene. Semiología, fisiología, anatomía, todo tiene. Bien. Entonces, si no hay factor intrínseco, no se va a reabsorber vitamina B12. ¿Y qué me va a provocar en mi cuerpo? ¿Qué tipo de anemia? Pregunta de examen. ¿Qué tipo de anemia hay cuando hay disminución del factor intrínseco de Castle? Y obviamente, por ende, no va a haber reabsorción de vitamina B12, porque son como hermanitas. El factor intrínseco y la vitamina B12 se absorben en el intestino o en la válvula ileocecal, a nivel de la válvula en el ilion terminal. Ahí se absorbe. Y si no se absorbe, porque hay unos anticuerpos contra el factor intrínseco y las células parietales, va a haber una anemia perniciosa, que es lo mismo que una anemia macrocítica megaloblástica. La pregunta de examen. ¿Sí? Entró la anterior, hace 2 años atrás, entró esta pregunta, en teoría. Entonces, anótenla. Bien. ¿Qué más va a tener mi paciente? La enfermedad, la gastritis autoinmunitaria me afecta el fundus, aquí esta parte del estómago, el fundus, el cuerpo del estómago, pero respeta la región del cardias y respeta la porción pilórica. ¿Ya? Pregunta igual de examen. Respeta la porción pilórica y respeta el cardio. ¿Y cuáles son sus características? Anticuerpos contra las células parietales y el factor intrínseco, que es el principal, la patogenia de la enfermedad. ¿Quién tiene la culpa? Los linfocitos TSD4. Disminución sérica del pepsinógeno 1. ¿Por qué va a disminuir el pepsinógeno? ¿Quién me puede decir por qué disminuye el pepsinógeno? Pregunta en fisiología con el Dr. Will. ¿Por qué se disminuye el pepsinógeno? A ver, háganse ver los que están con el doctor. Disminución sérica del pepsinógeno. ¿Por qué hay disminución del pepsinógeno? Primero, ¿dónde se secreta el pepsinógeno? ¿Qué células me la secretan del estómago?
¿Listo, chicos? ¿Dónde se secreta el pepsinógeno? Como les dije en la anterior clase, y siempre tienen que repasar, en las células principales. ¿Dónde se ubican las células? Esta es una cripta gástrica. En las células principales, aquí abajo, en el fondo de esta cripta gástrica, se secreta pepsinógeno. Este pepsinógeno se tiene que volver a empepsina al tener contacto con el ácido que secretan las células parietales. Si no hay ácido, no se forma la pepsina. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución sérica del pepsinógeno, porque no se va a formar pepsina. No hay ácido clorhídrico. Por cuanto no hay ácido, no se va a formar pepsina, que es una enzima que degrada las proteínas en el estómago. ¿Ya? Entonces, ¿qué más va a haber? Y no se olviden que en esta misma cripta gástrica que se encuentra en el fundus y en el cuerpo del estómago, esta misma de aquí, toda esta se va a destruir, toda la glándula se va a atrofiar, incluso estas células principales se van a destruir, y por ende no va a haber secreción de pepsinógeno tampoco. Entonces, la gastritis autoinmunitaria me representa el 10% de la gastritis crónica. ¿Ya? Anoten eso, no está aquí. Hay hiperplasia de células endócrinas que me van a secretar gastrina, produciéndome un riesgo de que mi paciente desarrolle un carcinoma, o sea, un tumor neuroendocrino. Anoten eso, tumor neuroendocrino por hiperplasia de células endócrinas secretoras de gastrina. Entonces mi paciente tiene alto riesgo de presentar un tumor neuroendocrino o tumor carcinoma. Deficiencia de vitamina B12, obviamente porque no hay quien lo metabolice, quien lo absorba con el factor intrínseco de K. Y al clorhidrio, obviamente por la enfermedad autoinmunitaria. Y estas son sus características. Lo mismo, es muy rara esta gastritis autoinmune, muy rara, muy rarísima que haya. La más común es por Helicobacter pylori. Y la gastritis por Helicobacter pylori me afecta principalmente la porción antropilórica del estómago. Y estos son los patrones para identificar. ¿Cómo yo identifico que mi paciente, y tal, le saco una biopsia y voy a ver si por ahí mi paciente tiene gastritis por Helicobacter pylori? Pero observo lo siguiente. ¿Qué voy a observar? Voy a observar lo siguiente. Un infiltrado inflamatorio profundo. Miren, en la lámina profunda, en la lámina propia profunda, mira aquí abajo, hay un infiltrado inflamatorio abundante. Aquí, miren, esta imagen de aquí. Hay hartísimo. ¿Qué predominan ahí? ¿Qué células? Linfocitos y macrófagos, o sea, células mononucleares. Degeneración glandular. Miren aquí abajo, las glándulas se están destruyendo. Miren aquí. Se están destruyendo aquí. Miren tan rara esa morfología. Entonces ya van dos patrones. ¿Cómo era en el Helicobacter pylori? La inflamación era superficial, en la lámina propia superficial. Y en la gastritis autoinmunitaria, la inflamación va a ser profunda de la lámina propia, en la parte más inferior de la lámina propia. ¿Ya? Degeneración de las glándulas y una metaplasia intestinal. Miren cómo aquí se está volviendo a esto. Una metaplasia, un epitelio absorbente. Miren, un epitelio cilíndrico simple, pero absorbente, que me absorbe, o sea, va a haber una metaplasia intestinal. Pero si me dicen estos tres criterios, miren, inflamación de infiltrado inflamatorio profundo de la lámina propia, 1. Degeneración de las glándulas, 2. Y tercero,
hiperplasia de las células, si le sacamos una biopsia a nivel del antro pilórico, vamos a encontrar hiperplasia de las células de las glándulas neuroendocrinas que secretan gastrina. ¿Listo? Atrofia intestinal también. Chicos, preguntas que tengan de esta placa. Preguntas que tengan. Preguntas que tengan, chicos. Esta es una metaplasia. Miren qué tal esa metaplasia. Con células caliciformes. Y una vellosidad ahí como absorbente. No es normal eso que haya en un estómago. En un estómago lo normal es que haya sus criptas gástricas, pero estas tienen como una vellosidad. Ya se está haciendo una metaplasia intestinal. Como si fuera absorbente, porque el estómago tiene pobre capacidad de absorberme alimentos. El intestino tiene más por sus vellosidades y por su cilíndrico simple que tiene y por sus células calciformes, absorbentes. Entonces va a haber metaplasia intestinal. A nivel, todo está en la metaplasia intestinal. A nivel del estómago, del cuerpo y del fondo. Listo, chicos. Entonces, si yo les pregunto cuáles son los 3 patrones o los 3 criterios histopatológicos para identificarme una gastritis autoinmunitaria, ¿cuáles son? ¿Cuáles creen que serían? ¿Dónde va a estar el infiltrado inflamatorio? ¿Arriba de la lámina propia o abajo? ¿Dónde va a estar el infiltrado inflamatorio lleno de mononucleares? ¿Dónde? Abajo. Abajo. Muy bien, en Okay. la parte profunda. Excelente. En la parte profunda de la lámina propia. Ahí va a haber un infiltrado inflamatorio profundo, pero en la gastritis por Helicobacter pylori era superficial. Así ustedes van a diferenciar cuando les toque su examen. ¿Hay degeneración aquí glandular? Sí, ahí miren, las glándulas están de morfología extraña aquí. Hay degeneración glandular. Y aquí metaplasia intestinal. Ahí están con más células calciformes. ¿Listo? Con que me digan estos 3 es suficiente. Ahí está, miren la diferencia. De una gastritis por Helicobacter pylori, que afecta principalmente al antro pilórico, y una autoinmunitaria que afecta principalmente al cuerpo y al fundus, respetándome el antro y el cardio. Bien. ¿Hay infiltrado inflamatorio? Sí, en el Helicobacter pylori por neutrófilos y células plasmáticas subepiteliales. ¿Ya? Y en el autoinmunitario hay linfocitos, o sea, mononucleares, linfocito y macrófago. ¿Hay producción de ácido? En el Helicobacter pylori sí hay una ligera, y en la autoinmunitaria sí está bien reducida el ácido porque hay una destrucción de las células parietales. ¿Pólipos hiperplásticos puede haber en el Helicobacter pylori? Sí, puede haber. Hiperplástico o inflamatorios. Y aquí, hiperplasia neuroendocrina de las células de gastrina, productoras de gastrina. Serología, hay anticuerpos para el Helicobacter pylori, en la gastritis por el Helicobacter pylori. Y autoinmunitaria, hay autoanticuerpos contra las células parietales, la bomba sodio potasio TPase, obviamente, y factor intrínseco de Castle, que se secretan ¿en dónde? ¿En dónde se secreta el factor intrínseco de Castle? ¿En qué células? En las células parietales. Bien, y aquí el Helicobacter pylori puede producir úlceras pépticas, adenocarcinoma y linfoma. Y el autoanticuerpo puede producir atrofia intestinal, anemia perniciosa, adenocarcinoma y el tumor carcinoide, el que les dije que es pregunta de examen. Y aquí asociaciones.
La autoinmunitaria se puede deber a tiroiditis de Hashimoto, enfermedades de graves y diabetes mellitus. Listo, ¿se entendió hasta aquí? Miren cómo se puede producir una úlcera péptica. Una úlcera. ¿Listo? Preguntas que tengan, chicos, de aquí. Preguntas. Preguntas que tengan. Vamos a hablar de enfermedad ulcerosa péptica. Esta igual es pregunta. Preguntas, chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Mire, esta es la mucosa del estómago. Hay unos bordes sobreelevados aquí. Puede darme un cáncer. Entonces hay que sospechar. ¿Ya? Pregunten, chicos. ¿Continuamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Continuamos? Sí, continuamos. Ya, bien. Úlcera, enfermedad ulcerosa péptica. Esto igual quiero que la noten bien en sus apuntes. La enfermedad ulcerosa péptica, como su mismo nombre lo dice, es una úlcera, sea un daño en la mucosa, un daño, como una herida profunda. Esta úlcera péptica me afecta principalmente el antro pilórico del estómago y el duodeno, haciéndose llamar úlcera gástrica o úlcera duodenal. Normalmente es provocada esta úlcera por la Helicobacter pylori, por una infección crónica de Helicobacter pylori. También puede ser producto de los AINES prolongados, el tabaquismo y mucosa gástrica ectópica, que se llama heterotopía gástrica. ¿Ya? Una mucosa gástrica ectópica puede producirme, digamos, si está en el esófago o si está a nivel del duodeno, me puede producir ácido clorhídrico y así provocarme una úlcera duodenal. En el caso de una heterotopía gástrica, o sea, mucosa del estómago dentro del intestino, reemplazando el intestino, la mucosa del intestino delgado. ¿Qué más vamos a encontrar? ¿Cuáles son los patrones para identificarme en la placa histopatológica una úlcera? Y ahí esto es práctica. ¿Qué van a encontrar ustedes en una úlcera? Yo le saqué aquí una biopsia al paciente que tenía gastritis crónica por el Helicobacter pylori y encontré una zona de úlcera, de ulceración. ¿Qué vamos a encontrar? Lo primero que nos llama la atención es que la lesión es en forma de sacabocados, miren, hacia abajo. Primer criterio, lesión en sacabocados. Miren esa lesión que tiene como en sacabocados. Segundo, acá hay una banda, miren, exudado fibrinoso en la base de la úlcera. No se olviden, el color lila que ven aquí, color rosado, es el exudado fibrinoso. Y debajo de ese exudado fibrinoso encontramos material de granulación. Esto de aquí es el material de granulación, anoten eso. Miren cómo ese material está ubicado en la base de la úlcera. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces ustedes díganme, ¿cuáles son los 3 criterios para identificarme una úlcera péptica? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son, chicos? Los 3 criterios. Ahí dice lesión en sacabocas, exudado fibrinoso en la base de la úlcera y va a haber Bien. tejido de granulación en la base de la úlcera. Y ahí quería llegar. Este tejido de granulación, ¿ya? Hay vasos sanguíneos neoformándose, neoformación de vasos sanguíneos, ¿ya? En esta base de la úlcera. Entonces, hay vasos sanguíneos que se están formando, junto con linfocitos por aquí puede ver.
en este tejido de granulación. Miren cómo es esta lesión, ¿no? En sacabocado. Y si tiene bordes sobrelevados, porque este aquí no tiene, me va a hacer pensar de un cáncer, porque no se olviden que el cáncer de estómago también se ulcera en el centro. Ya vamos a ver eso más adelante. ¿Bien? Preguntas que tengan de la enfermedad ulcerosa péptica. Estos tres criterios son fundamentales para el diagnóstico. ¿Listo? Muy bien. Y aquí, mire, el cuarto más le podemos decir. En el borde de la úlcera, degeneración epitelial, que obviamente eso me va a formar el exudado fibrinoso que hay aquí. Este de color lila está formado gracias a esto, a la degeneración epitelial de la célula. Exudado fibrinoso. Listo, vamos a continuar. Y aquí quiero que tengan mucha atención. Gastropatías hipertróficas. Son dos. La enfermedad de Menetrier y el síndrome de Zollinger-Ellis. Esas son las gastropatías hipertróficas. O sea que lo hacen la mucosa más grande. Más grande lo hace la mucosa. Gastropatía hipertrófica. Tenemos como a la enfermedad más estrella y la más importante y la más frecuente, que además de ser es muy interesante esta enfermedad, la enfermedad de Menetrier. Es pregunta también de examen. A mí me entró en el examen de auxilatura. La enfermedad de Menetrier se caracteriza por tanto, decía, y yo tenía que rellenar. Entonces, la enfermedad de Menetrier es una gastropatía, es una gastritis crónica hipertrófica, en otras palabras. Gastritis crónica hipertrófica. Miren cómo se ve la mucosa del estómago, todo agrandado, con harta formación de moco. Así me van a explicar ustedes en su examen. Yo les mostrar así una imagen. Y ustedes van a decir, ay, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Parece tumor o cáncer de estómago. No, pues, no me van a decir pues cáncer de estómago. Hay, los pliegues gástricos están aumentados de tamaño. Hay harta secreción de moco. ¿Qué pueden pensar ustedes tras que ven eso? Harta secreción de moco y los pliegues gástricos están engrosados. Yo puedo pensar en dos cosas. En síndrome de Zollinger-Ellison y en enfermedad de Menetrier. Pero más en enfermedad de Menetrier. ¿Por qué? Porque su característica es que las células foveolares, que son las que secretan moco, haya una hipertrofia e hiperplasia de las células foveolares que secretan moco. Entonces, si yo me acuerdo de ese criterio, porque a ustedes la histología, aunque a ustedes les parezca lo histopato, aunque a ustedes les parezca algo confuso y que no debería servir, es fundamental para el diagnóstico, es el estudio que diagnostica día a día. Siempre se pide patología. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente? ¿A qué está asociada esta enfermedad, la enfermedad de Menetrier? A una secreción excesiva del factor de crecimiento. No se olvide. Del factor de crecimiento. ¿Ya? Los factores de crecimiento y junto a la hiperactivación del receptor del factor de crecimiento epidérmico en las células epiteliales gástricas. En todo el epitelio del estómago hay receptores de crecimiento epidérmico. Imagínense que llegue harto factor de crecimiento ahí, obviamente lo va a incrementar las células y el tamaño de los pliegues gástricos. Ese es su origen. Aumento de los factores de crecimiento. Y se caracteriza por lo siguiente: hiperplasia difusa del epitelio foveolar dentro del cuerpo y el fondo del estómago. Ahí se ubica en el cuerpo y en el fondo. Hipoproteinemia debido a la pérdida de albúmina. Va a haber una hipoproteinemia. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. E hiperplasia de vísceras. En vez de que haya, bueno, hay ya hiperplasia, hay agrandamiento del estómago, de los pliegues. Además de eso va a haber agrandamiento de vísceras. El hígado va a ser más grande, el páncreas más grande, el colon más grande. Entonces, por eso se dice enfermedad de Menetrier. Todo se crece, todo se aumenta. Miren, acá hay harto moco y eso es lo que le identifica bien. Miren, la placa histopatológica me revela lo siguiente.
Glándulas alargadas y dilatadas. Miren estas glándulas, qué morfología tienen, miren. Son alargadas, miren aquí. Súper alargadas, miren. Alargadas, alargadas. Y dilatadas, miren, están súper dilatadas, grandes, gruesas. Hiperplasia de las células de la mucosa foveolar, miren, aquí están las mucosas. Todas estas aquí son células caliciformes, miren cómo esos puntitos blancos que ven. Todas esas son células caliciformes, que se han aumentado de tamaño por recibir el factor de crecimiento en la enfermedad de Menetrier. Entonces, segundo criterio, hiperplasia de las células mucosas foveolares. Tercero, atrofia difusa glandular. Aquí abajo, miren, va a haber una atrofia de las glándulas. Miren acá abajo más chiquita y aquí alargada. Entonces así podemos observarlo. Linfocitos intraepiteliales con inflamación moderada. Miren aquí igual. Vamos a acercarnos. Miren, intraepiteliales, aquí se observan varios linfocitos. Miren cómo infiltraron. Infiltrado de linfocitos intraepiteliales. Miren. Ahí está un linfocito invadiendo. Y así sucesivamente. Ahí está un linfocito invadiendo, otro linfocito, otro linfocito. Esos criterios quiero que me pongan en su parcial. ¿Ya? Por favor. Estos criterios. 3 de estos suficientes para mí. Miren esa mucosa otra vez, llena de moco. ¿Por qué hay mucho moco en la enfermedad de Menetrier? ¿Qué es lo que pasó? ¿Hiperplasia de qué hay para que haya harto moco en la enfermedad de Menetrier? ¿Por qué hay moco entonces en la mucosa aquí del estómago? ¿Por qué? ¿Hiperplasia de qué células? De las células del epitelio foveolar. Es excelente. Bien, muy bien. Muy bien. Hiperplasia de las células del epitelio foveolar. Y esas células de epitelio foveolar me secretan moco. Miren, aquí lo vemos igual en esta imagen bien hermosa. Miren. Ahí están las células del epitelio foveolar. Miren cómo están las células caliciformes de gran. Incluso hay 2 por 1. Aquí peor, miren. Ni qué decir a este lado, a la derecha. Miren. Hay hartas células caliciformes. Entonces, eso observamos. Tiene un aspecto, miren, estos pliegues. ¿Qué aspecto debe tener? Miren, yo lo veo aspecto de cerebro. Entonces, le decimos, en la enfermedad de Menetrier hay un aspecto, una hipertrofia de la mucosa gástrica en forma cerebriforme. Miren, parece un cerebro ahí, ¿no? No sé si ustedes igual se dan cuenta. Morfología de aspecto cerebriforme, tanto en la enfermedad de Menetrier como de Sollinger. Bien, eso van a decir en su examen. Lo mismo, miren. Hiperplasia del epitelio foveolar, miren. Hiperplasia, hiperplasia, hiperplasia y más hiperplasia por aquí, por allá. Infiltrado, miren, ¿qué observamos aquí? De linfocitos intraepiteliales. Lo mismo, ¿no? Ahí están los puntitos, linfocitos intraepiteliales. Miren aquí cómo está dilatadas las glándulas, están dilatadas y con hiperplasia de células caliciformes. Y acá abajo, miren, hay degeneración, unas chiquititas, otras que otras. ¿Se entendió hasta aquí o tienen preguntas, chicos? Cualquiera de estas placas le puede entrar en su examen parcial. Preguntas que tengan. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es la principal causa de la enfermedad de Menetrier? ¿A qué se asocia? ¿A qué incremento? A una excreción o secreción excesiva del factor de crecimiento. Muy bien. Hay una activación e hiperactivación de los receptores del factor. Hay un aumento, el exceso del factor de crecimiento transformante. Se llama. Factor de crecimiento transformante alfa. Eso no. Factor de crecimiento transformante alfa.
Hay un exceso de este factor de crecimiento en el epitelio del estómago e incluso en otros epitelios, en otras células que están en el hígado, el páncreas, el colon. Listo, y esos son sus 4 criterios, pero ustedes que me lo digan 3 y yo feliz. Síndrome de Sjögren-Ellis. Otra gastritis hipertrófica. Otra gastropatía hipertrófica. ¿Qué es el síndrome de Sjögren-Ellis? Igual me entró a mí en mi examen. Son tumores productores de gastrina. Si hay harta gastrina, ¿qué va a pasar? ¿A quién estimula? ¿A qué células? A las células parietales. Y esas células parietales, al ser estimuladas por la gastrina, secretan ácido clorhídrico. ¿Ya? Y ese ácido clorhídrico aumenta los niveles de pH en la sangre. Más ácido se hace el pH a nivel del estómago. Y eso produce una úlcera. Ya puede ser duodenal, puede ser gástrica, o una diarrea crónica. Se localizan normalmente estos gastrinas, que también llamados gastrinomas, en el síndrome de Sjögren-Ellis, son productores de gastrina. ¿Qué es un gastrinoma? Gastrinoma es un tumor productor de gastrina, que se localiza, puede estar localizado en cualquier parte del intestino delgado o en el páncreas, pregunta esta. Y el aumento de grosor de la mucosa oxíntica. Miren, a nivel de la mucosa oxíntica, a nivel del cuerpo y del cardias del estómago, miren cómo va a haber un aspecto cerebriforme, un aumento. ¿Bien? Mira, ahí está el síndrome de Sjögren-Ellis, en el páncreas, en el cuerpo del páncreas se ubica, puede producirme úlceras duodenales debido a una hiperacidez. Y aquí arriba, miren, se observa el páncreas y aquí el tumor. El síndrome de Sjögren-Ellis. Preguntas que tengan hasta aquí. Preguntas que tengan. Bien, entonces produce mucho ácido clorhídrico. ¿Cuál sería el tratamiento para estos pacientes? Administrarle inhibidores de la bomba de protones. O sea, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, etcétera, etcétera. Inhibidores de la bomba de protones. Pólipos y tumores gástricos. Estos pólipos quiero que me los estudien bien porque va a entrar en su examen, chicos. Estudien bien. ¿Ya? Por favor, estos pólipos que ahorita les voy a mostrar. ¿Listo? Esto estudien, va a entrar en su examen. Pólipos, vamos a empezar con los pólipos. ¿Qué es un pólipo? ¿Quién me puede explicar qué es un pólipo? A ver, ¿quién ha estudiado en neoplasia? ¿Qué es un pólipo? ¿Qué es un pólipo? ¿Qué creen ustedes que es un pólipo? Chicos, ¿qué es un pólipo? Un crecimiento anormal puede ser. Ya, ¿qué más? Ya está bien, un crecimiento normal. Muy bien. Pero este pólipo, todo pólipo, chicos, anoten eso. Todo pólipo tiene un pedículo. Miren, aquí está un pedículo. Tiene su pedículo alimentario. Tiene su pedículo. Todo pólipo tiene su pedículo. Ahora, o sea, tienen una raíz, como un arbolito. No sé si imaginan un árbol. Tiene su tronco. Ese tronco es el pedículo. Y las hojas del árbol, sus ramas, es el pólipo. Aquí, miren, se ve, un poco se ve el pedículo, y aquí se ve, miren, el pólipo. Ese es entonces un pólipo, está formado por el pedículo. Siempre. ¿Ya? No se olviden. Ese es un pólipo.
Representa el 75% de todos los pólipos gástricos, o sea, los pólipos inflamatorios. Antes de continuar, podemos decir los tipos de pólipos que hay. En el estómago hay dos tipos de pólipos. Pólipos inflamatorios o hiperplásicos y los pólipos fúngicos o de glándulas fúngicas. Estos pólipos inflamatorios hiperplásicos pueden ser, la mayoría de las veces son múltiples, o sea, hay varios, miren, hay varios pólipos. Son múltiples los pólipos hiperplásicos o inflamatorios. Ojo, va a ser pregunta de examen. ¿Cuáles son sus características macroscópicas de un pólipo inflamatorio? Miden menos de 1 centímetro. Son pólipos múltiples. Tienen una forma ovoide y de superficie lisa. Y tienen erosiones en la mucosa superficial. Esos cuatro, pregunta de examen, estos cuatro características macroscópicas. Ahora, ¿cómo seguíamos? Estos pólipos inflamatorios o hiperplásicos representan el 75% de todos los pólipos gástricos, relacionándose principalmente con Helicobacter pylori. Frecuente en personas de 50 a 60 años, asociándose a gastritis crónica. Entonces, en los pólipos hiperplásicos o inflamatorios son múltiples. Miren, hacemos la biopsia de uno y observamos los siguientes patrones. Este es el pólipo, el cabezón de aquí. Aquí tiene una superficie lisa. Aquí abajo su pedículo. ¿Pero qué observamos? Vamos a observar una formación de mucosa foveolar. Mire, lo mismo que similar a la enfermedad de Menetrier. Pero esta en la enfermedad de Menetrier en la alargada, ¿no? Pero aquí simplemente va a haber una hiperplasia. ¿Ya? Hiperplasia y dilatación. Pueden ser de forma quística. ¿Ya? Miren cómo se está. La mucosa foveolar está dilatada. Mira, aquí hay harto crecimiento, hay hiperplasia. Aquí dilatación. Dilatación quística, pero con mucosa foveolar. Mira aquí células productoras de moco. En toda su superficie. Mire, células productoras de moco. Y estas son simplemente, miren ahí, células productoras de moco. Células productoras de moco. Entonces, si nosotros encontramos esto, decimos que es un pólipo hiperplásico. Ahora, ¿por qué le decían también le decían pólipos inflamatorios? Porque había siempre grados variables de inflamación aguda y crónica. O sea, se podía ver polimorfonucleares y mononucleares. Y lámina propia edematosa. Miren cómo está la lámina propia. Está blanquecina, no sé si se dan cuenta aquí, blanquecina. Toda esta parte de la es edema. Toda esta parte, edema. 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 Edema, esta sustancia blanquecina clarita. Edema. Eso presenta esos tres criterios y ya decimos que es un pólipo inflamatorio. Miren aquí más de cerca cómo se ven los espacios quísticos. Aquí miren el espacio lleno de mucosa foveolar. Ahora aquí, esto quiero que me anoten. Los pólipos de la glándula fúngica. Miren los pólipos fúngicos. ¿Cómo son? Los pólipos de la glándula fúngica son comunes en personas con mutaciones germinales en el gen APC. Pregunta de examen. Los pólipos de glándula fúngica tienen relación con el gen APC, que es la causa de la poliposis adenomatosa familiar. ¿Cuál es ese gen que es el causante de la poliposis adenomatosa en la familia? ¿Cuál es el causante de ese gen? El gen APC, me van a poner. O también el ADN mutilis. ADN mutilis. Ojo que estos pólipos han ido aumentando ya en la sociedad. Hay casos nuevos de pólipos, porque se deben a la ingesta elevada de inhibidores de la bomba de protones. ¿Ya? No se olviden entonces. Los pacientes que tienen estos pólipos fúngicos normalmente son consumidores crónicos de los inhibidores de la bomba de protones. O sea, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol. Fármacos inhibidores de la bomba de protones. ¿Sí? ¿Y cuáles son sus características? ¿Localizados en dónde? En el cuerpo y en el fondo. Eso lo voy a preguntar también.
Lesiones bien delimitadas, miren, bien delimitadas, con superficie lisa, similar al otro. Pueden ser únicos, principalmente son únicos, o pueden ser múltiples, pero normalmente son únicos. ¿Cómo lo vemos en la placa histopatológica? Aquí, mire, hiperplasia de la mucosa foveolar, pero ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? Mire, además de haber una hiperplasia de la mucosa foveolar aquí, hay algo más que me interesa, miren. Hay moco aquí, ¿qué dicen ustedes? Hay células caliciformes aquí, ¿qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? ¿Hay células caliciformes o no? Miren, mírenlas. ¿Hay o no hay? ¿Hay células caliciformes? ¿Qué dicen? ¿Vos? ¿Están por ahí? ¿Qué dicen? ¿Hay células caliciformes por aquí? Miren, células caliciformes. ¿Hay o no hay? No, no hay. No hay, chicos. Entonces, eso me lo hace la diferencia a los pólipos hiperplásicos inflamatorios. Ya que en los pólipos fúngicos no va a haber No. áreas de inflamación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Ya. Entonces, estas características no se olviden, localizados en el cuerpo y en el fundus del estómago. Lesiones bien delimitadas y normalmente son únicos. Raras veces son múltiples. Y sus patrones son los siguientes: superficie lisa, hiperplasia superficial de la mucosa foveolar, miren aquí. Aquí hiperplasia de foveolar de las células de la mucosa superficial. Segundo criterio. Tercer criterio: dilatación quística. Dilataciones quísticas con presencia de células parietales y principales. Miren, aquí vamos a ver. Todas estas son células parietales y principales. No hay células calciformes. Son células parietales y principales. ¿Listo? Áreas quísticas llenas de células parietales o principales. En vez de, sin embargo, la de esta que vimos la anterior, la inflamatoria, tiene puro moco. Puro moco. Puro moco. Células hiperplasia de la mucosa foveolar. Y aquí solamente la hiperplasia de la mucosa oxíntica. Inflamación ausente o mínima, puede ser mínima o sin edema. Hay otro criterio aquí, miren, resorción de la erosión de la mucosa aquí, la parte inferior. Anoten eso en lo que es los pólipos inflamatorios. ¿Qué sería entonces, chicos? Ya que ustedes han leído, ya hemos visto ya las placas, ¿qué sería este? ¿Qué pólipo sería? ¿Sería un pólipo fúndico o sería un pólipo hiperplásico? ¿Qué pólipo sería? Miren bien las células. Eosinófilas, miren las células. ¿Qué creen? ¿Qué pólipo sería? ¿Fúndico? ¿Qué creen que de pólipo sería? Pólipo fúndico. ¿Por qué fúndico? Porque miren lo siguiente. Hay células eosinófilas por aquí. Nos hace pensar que hay células parietales. Hay células principales. Entonces se están formando a nivel de esta área aquí. A eso se le llama pólipos, pólipos fúngicos. Y aquí, este sería un pólipo hiperplásico o inflamatorio. Miren el intenso infiltrado inflamatorio que hay aquí. Toda esta parte infiltrado de inflamatorio, mire, polimorfo nuclear por aquí, hay de todo ahí. Y esta es la única mucosa que sobrevive. Entonces, pólipo, este es pólipo fúndico y este es pólipo hiperplásico o inflamatorio.
Ahora vean esto. Antes de irme aquí, si tienen alguna pregunta. Dudas que tengan, preguntas. Dudas que tengan. ¿Todo claro, chicos? Para que continuemos. ¿Preguntas o continuamos? Continuemos, sí. Ya, vamos a continuar. A ver, bien, bien, bien. Esto, adenocarcinoma gástrico, aquí quería llegar. Aquí quería llegar. El adenocarcinoma gástrico. Estos pólipos de aquí tienen tendencia a hacerme un adenocarcinoma gástrico. Ahora, en la neoplasia es la neoplasia maligna más frecuente, el adenocarcinoma gástrico, el 90% de todos los cánceres gástricos. ¿Cómo va a estar el paciente cuando tienen adenocarcinoma gástrico? Va a estar con dispepsia. Dispepsia es sensación de llenura. Va a decir, ay, como un poquito y me lleno. Los alimentos, ya sean líquidos o sólidos. Hay dos tipos de adenocarcinoma gástrico, de tipo intestinal y de tipo infiltrante difuso. Eso anota en su examen. De tipo intestinal y de tipo infiltrante difuso. Hay uno que es el gen supresor tumoral, que es uno de los causantes de este adenocarcinoma gástrico. El gen supresor tumoral. ¿Ya? La ausencia de este gen que me disminuye la formación de caderina E, y eso produce que haya adenocarcinomas gástricos. Entonces esa es su causa. Disminución del gen supresor tumoral. Y tiene dos tipos, tipo intestinal y tipo infiltrante difuso. El tipo intestinal forma masas voluminosas. Aquí vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Unas masas voluminosas que en el centro se van a ulcerar. Eso le caracteriza al tipo intestinal. Que en el centro se ulcera. Pregunta de examen. En el tipo intestinal del cáncer. Si es infiltrante difuso, se va a encontrar esta linitis que se llama linitis plástica. En el tipo infiltrante difuso. Y ahí está el estómago. Y se va a encontrar células en anillo de sello, que ahorita lo vamos a ver. La metástasis de este tumor puede ser en el ganglio de Virchow, a nivel subclavicular, ganglios linfáticos periumbilicales y el tumor de Krukenberg, que igual es pregunta de examen. ¿Qué es el tumor de Krukenberg? Es la metástasis de un adenocarcinoma gástrico del estómago hacia el ovario, hacia los ovarios. Ese es el tumor de Krukenberg. ¿Se entendió o lo vuelvo a repetir? El tumor de Krukenberg es un tumor metastásico en el ovario, producto de un tumor primario en el estómago, de una neoplasia primaria en el estómago. Primero mi paciente tenía adenocarcinoma gástrico y con el tiempo hizo tumor de Krukenberg. O sea, esa metástasis del adenocarcinoma se fue hasta el ovario, formándome el tumor de Krukenberg. Se fue hacia los ovarios. Y aquí el ganglio axilar también de izquierdo también es afectado y el fondo de saco de Douglas también, en la metástasis. ¿Saben qué es una metástasis? ¿No? Y eso ya lo avanzaron en neoplasia. Ahora, en el tipo intestinal, no se olviden, la úlcera, hay una úlcera en el centro y bordes sobreelevados con masas voluminosas. Ese es el tipo intestinal. Y así, miren, se ven en el tipo intestinal, miren, me forma glándula,
Pero miren, tiene pleomorfismo nuclear esas glándulas. Glándulas secretoras de mucina, miren, en el centro hay moco. Aquí, 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 mira, aquí y aquí hay moco. Moco, moco. Todas estas glándulas que se formaron en el tipo intestinal son glándulas que forman en el adenocarcinoma de tipo intestinal. Entonces, dos criterios. Tres en sí. Pleomorfismo nucleocelular. Estructuras glandulares formadas y glándulas secretoras de mucina. Tres tipos. Este en el tipo intestinal porque me forma bien en el centro una úlcera. Ahora, el tipo infiltrante difuso. Hay células en anillo de sello. Miren estas células de aquí, miren. Estas que parecen adipocitos. Estas son las células en anillo de sello. Miren, a la periférica, este es un núcleo aplanado. Parece un adipocito, pero no es. Son células en anillo de sello. Frecuentemente en adenocarcinoma de tipo infiltrante difuso. Células en anillos de sello. Y estas neoplasias son malignas. No forma glándula, eso es lo bueno. Y aquí miren células en anillo de sello. Células en anillo de sello, células en anillo de sello, células en anillo de sello, varias células en anillo de sello, se va a entrar en su examen práctico. Y este es lo que le dije, la linitis plástica. Y bien, gracias por su atención, que Dios me los bendiga. Espero que lo hayan entendido bien este tema, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Me la hacen saber. ¿Alguien tiene alguna pregunta para que continuemos? ¿Se entendió, chicos? ¿O quieren continuarla para la próxima clase? ¿Qué dicen? Ahora nos tocaría gastro 2, intestino delgado y colon. ¿Qué dicen, chicos? ¿Continuamos? ¿O alguna pregunta que tengan sobre el tema? Esto va a entrar en su examen, chicos, así que pregunten. Dudas que tengan. Vuelvo a repetir, yo vuelvo a repetir. Las veces que ustedes me digan, yo repito. Pero se los tienen que querer, tienen que aprender. Eso es lo que uno quiere. Para eso uno hace clases recuperatorias, para que no se pierdan, para que ustedes avancen y aprendan. ¿Ya? Preguntas que tengan, dudas que tengan. ¿De cuál? ¿De la autoinmunitaria? ¿De cuál? ¿De las placas? ¿Cuál? Entonces, todo claro. Se están achando. Bien, chicos. Entonces, continuamos la próxima clase, el próximo viernes, que nos toca este viernes que viene. Vamos a continuar con lo que es digestivo 2. Vamos a terminar digestivo 2. Así que prepárense porque la clase de la próxima, de este viernes que viene, va a ser larga. Listo, chicos. Entonces, que tengan buenas noches. Mañana tengo prácticas en la madrugada al hospital. Hasta el viernes.